Buenos días a todos nuestros televidentes. Hoy nos encontramos con un tema súper interesante que es el nihilismo y su postura opuesta como la religiosa, con dos personas a titulares de estos, quienes son Julie Carpintero y Valeria Martínez. Antes que nada, póngase cómodo porque esto estará explosivo. Comencemos con el nihilismo. Adelante. El nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Se denomina a la corriente de pensamiento filosófico que niega toda creencia, principio o dogma, bien sea de carácter religioso, político o social. La palabra como tal proviene del latín nihil, que significa nada, y se compone del sufijo ismo, que significa doctrina o sistema. Concebemos con dos tipos de nihilismo. Activo, que también llamados positivo, es aquel que propone la destrucción de todos los valores tradicionales que dotaban de sentido a la existencia, principalmente la creencia en Dios, para sustituirlos por otros que inauguren un nuevo momento en la historia, para la aparición de una nueva moral y un nuevo hombre. Concebemos con el nihilismo pasivo o también negativo, que es por el contrario, es aquel que surge como consecuencia de la muerte de Dios y de la crisis de sentido que ésta genera. Ahora hablemos de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nació el 15 de octubre de 1844 y murió el 24 de agosto de 1900. Nació en Prusia y fue uno de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento occidental. Además de filósofo, también era escritor, músico y filólogo. Una de sus principales aportaciones fue la deconstrucción de los conceptos de cultura, religión y filosofía occidental en un intento de cambiar su rumbo, que consideraba equivocado. El mayor exponente del nihilismo es Nietzsche, para quien Dios ha muerto, y la muerte de Dios significa que ya no tenemos referenciales y estamos instados al enorme vacío que deja el Dios muerto. Nietzsche afirma que el nihilismo significa que los supremos valores se evalúan porque su incoherencia y su inidad ha dejado la realidad carente de sentido. Los porqués que antes se habían respondido desde Dios ahora ya no tienen respuesta, y esto significa que estamos sin brújula en el desierto de la historia. Pero el paso siguiente debe consistir en un cambio profundo de valores, de todos los valores inmersos en nuestra cultura tradicional, así que el papel del nihilismo es el que niega para afirmar, destruir para crear, dejando el cambio expedito hacia un nuevo hombre, hacia el superhombre. ¿Pero qué significa realmente, según Nietzsche, que Dios haya muerto? No hay que entenderlo de modo literal, como si un Dios hubiera existido en el pasado y ahora acaba de morir. Si Dios ha muerto, significa que nunca existió. La muerte de Dios es un modo poético que Nietzsche tiene de decir que la hipótesis de Dios que pudo gozar de validez en el pasado, ahora ha dejado de ser válida, razonablemente o respetable. Los argumentos de Nietzsche se dan a entender que la muerte de Dios es resultado, al menos en parte, del progreso del conocimiento científico. En ese sentido, para el hombre del siglo XIX ya no es posible creer honesta y razonablemente en Dios. En la medida en que rechazamos de nosotros la interpretación cristiana y condenamos su sentido como una moneda falsa, irrumpe inmediata y terriblemente la pregunta schopenhaueriana. Esa pregunta que necesitará un par de siglos más solo para ser escuchada plenamente y en toda su profundidad. ¿Tiene pues, en general, algún sentido la existencia? Esa pregunta que con Dios creíamos que ya habíamos respondido vuelve a atenazar el corazón humano, en cuanto la creencia de Dios deja de ser una ficción creíble. La muerte de Dios es una verdad trágica, pero al mismo tiempo llena de posibilidades para quien, asumiéndola, sepa al mismo tiempo superar. Dios ha muerto, pero no ha muerto el hombre. Nietzsche se opone a la acostumbrada idea religiosa o cristiana de prepararse para una vida en el más allá. La humanidad debe aprender a vivir en el presente. Es en el ser humano mismo que se debe plantear el sentido de la trascendencia y diseñar su propio sistema de valores, en donde este mismo acuña el término superhombre, referente a una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y superior al que considera el hombre común, y es capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su voluntad de poder. Muchas gracias, Valeria. Realmente es interesante saber sobre el nihilismo. Ahora queremos saber sobre la postura religiosa de la cual esta nos va a hablar Julie. Nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. Iván Turgenev. Llegamos sin saber a qué. Nos hablan de que somos importantes, que debemos hacer algo en la vida. Al final, casi nunca nos cuestionamos nada. Por eso llega el cuestionamiento. No creer en algo que no tenga ninguna prueba. Es uno de los principales fundamentos del nihilismo, un planteamiento tan antiguo como la filosofía. ¿Qué es lo que realmente tiene validez en este mundo? Siempre nos hemos preguntado ¿cómo inició todo? Por eso Stephen Hawking menciona: el universo puede y se creará de la nada. Creación espontánea es la razón.
hay algo en lugar de nada. Por eso es que el universo existe. No es necesario invocar a Dios para tener el universo en movimiento. Sin embargo, John Lennox refuta esta teoría de Stephen Hawking, pues menciona que existen 3 errores de lógica ante lo mencionado. Pues según Stephen Hawking, el universo existe porque necesitaba existir y por esto se creó a sí mismo. Es decir, está reconociendo que tiene un cómo y un por qué fue creado el universo. Una conspiración en la que el universo siempre tuvo un principio y un final. No fue solo porque sí o una coincidencia o una casualidad. Algo lo creó, tiene un principio y un fin. Para Martin Heidegger, el nihilismo tiene 3 fundamentos. 1. Negar todo valor. 2. Autoafirmarse. ¿Quiénes somos fuera de un sistema de valor? Y 3. Liberarse. Dejar la voluntad de poder. Pero entonces, ¿cuál es nuestro valor? ¿En qué nos basamos? Y aquí entra el mal. El mal es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. La existencia del mal. Si Dios es tan bueno y poderoso, ¿por qué permite que el mal exista? Bueno, la respuesta es simple. El libre albedrío. Dios permite que exista libre albedrío porque tolera el mal por un tiempo para que un día todos los que decidieron amarlo estén apartados del mal, pero con el albedrío intacto. Su intención con el mal es destruirlo un día. Sin la existencia de Dios, lo moral, lo que está bien o mal, ¿qué es? ¿En qué se basa? ¿Se basa acaso en nuestra intuición? ¿En lo que tengamos que hacer para lograr el éxito? Entonces, ¿está bien? Para los cristianos, la moralidad es una línea directa que nos conduce hacia Dios. Sin Dios no hay una razón para ser moral, no habría un estándar. Nuestras vidas serían sin sentido, insignificantes. Se trata de creer o no creer. Como dijo Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. Dios nos pide y siempre nos ha pedido que utilicemos nuestro libre albedrío y escojamos entre creer o no creer. Porque de eso se basa todo. Entonces, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Eliges creer o no creer? Muchas gracias, Julie. ¿Qué reflexiones puedes concluir con esto? ¿Cuál sería tu postura? ¿Qué complementarías? Antes de culminar con este episodio, preguntémonos cómo afecta esto a los jóvenes. La introducción a este factor filosófico afecta psíquicamente a los jóvenes hoy en día, ya que propone sobre ello un pensamiento pesimista acerca de su propia existencia. El vacío que sostiene conduce a la pérdida absoluta del individuo con base a que éste mismo se continúa en profundidad de aquello que le cuesta responder. Terminamos este capítulo con una cita de Albert Camus. Sigo suponiendo que el mundo no alberga un sentido superior, pero sé que hay algo más en el que sí tiene sentido, y es el hombre ante su prójimo. En ese encuentro lo que le da sentido a todo. Es ese esfuerzo de quienes suben a la montaña una y otra vez con alegría y pasión lo que me enorgullece de ser hombre. ¿Estás dispuesto a afrontarlo? Y por último, una de John Lennox. El ateísmo no soluciona el problema. Lo hace de forma intelectual. La gente dirá que así es como es el universo y tenemos que asumirlo. Pero eso no elimina el sufrimiento. Lo que sí hace es eliminar toda esperanza porque el ateísmo, por definición, es una fe sin esperanza. Muchas gracias.